Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio aquí en Dándole la Vuelta al Cuento. Una conversación entre dos hermanas, Tatiana, que soy yo, y Vanessa, que ahorita ya se presenta, que desde distintas edades, maneras de ver el mundo y apuestas de vida encuentran entre sí un apoyo para ser agentes de cambio un milímetro por día. Bienvenidos, bienvenida Vane, ¿cómo estás? Tati, muy bien. Acá hoy feliz con una gran invitada, que además es una gran amiga, que Tati también ya conoce, y estamos muy felices de poder presentarles y darles el espacio para que la escuchen. Miren, a mí Mariana ha sido una gran inspiración y una gran amiga en este viaje. Danos el nombre completo, Perdón, hablamos de Mariana Sanz de Santa María. Voy a dejar que ella se presente porque tiene una manera muy bacana de presentarse. Fuera de los títulos o de lo que hacemos, de lo que no, ella lo hace de una manera muy humana y bueno, Mari, bienvenida. Bienvenida a nuestra primera invitada. ¡Qué emoción ser la primera invitada más de este dueto tan sensacional que son las Cordó, que las quiero también, admiro mucho. Vanessa se ha convertido también en una gran aliada, una gran mentora, una gran cómplice en diferentes luchas. Mi nombre es Mariana Sanz de Santa María, soy educadora, me dedico a educar y en ese proceso también aprender constantemente. Mi pasión es lograr a través de la educación darle la vuelta al cuento en muchas cosas. Hablando de lo que no se habla. Hablando de lo que no se habla, me dedico a hablar de lo que no se habla, hablar de educación sexual, de derechos sexuales y reproductivos y todo lo que eso conviene. Es hablar de identidad, hablar del cuerpo, hablar de relaciones, hablar del género, hablar de nuestro cuerpo y otros cuerpos, hablar de lo político, lo económico, lo cultural que implica vivir y habitar en un cuerpo y ejercer pues, nuestra sexualidad de manera libre. Y a eso me dedico para transformar un país de violencia, dolor y de desinformación a un país de igualdad, placer y amor. Ya ven, porque elegí mejor que se presentara. No, Mari, de verdad que si vamos a hablar de personas que cambian el mundo, le dan la vuelta al cuento, Mari es una de ellas. Y ya ahora que mencionas todo lo que haces y como todo es aplicable al tema de educación sexual, hoy Tati estaba en un lugar haciendo algo que yo vengo con muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, y es viendo Barbie. Tati. Así es, por fin. Mari, ¿tú la viste hace poquito? La semana pasada. Sí. Bueno, por favor. Yo no la he visto, confieso. Okay. En el momento. Ajá. Tati. Me encantó, digamos, a nivel de este tema, pues, que hemos venido hablando con Vane, de darle la vuelta al cuento, del tema del empoderamiento de la mujer, de qué significa una mujer empoderada. Creo que no hemos hecho un podcast sobre eso, pero es algo que hablo un montón, pero también desde lo disruptivo en temas de mercadeo y el riesgo que tomó Mattel en hacer una película que es, hasta hay un tema de autocrítica de ellos como marca, o sea, ponen la cara y dicen, miren, nos equivocamos en esto, sacamos la Barbie embarazada, la Barbie que le crecen los senos, que la verdad yo no la conocía, y lo hacen de una manera como aceptando errores, entendiendo que sí, vimos que por ahí no era el camino y cambiamos. O sea, eso me sorprendió muchísimo, porque creo que en los medios yo pues he visto un montón de temas del empoderamiento de la mujer, de la equidad de género, también el tema del rol de Ken, pero esa parte humana de una marca me tomó por sorpresa, porque sí es el camino que siento, ¿no? Que es un camino que estamos recorriendo. La fui a ver con 5 amigos, incluyendo hombres y mujeres. Y fue también interesante ver la reacción de ellos después. Me encantó, me la quiero volver a ver. No digo mucho para que no haya spoilers a los que no se la han visto, Vane, para que te la veas también y entres como sin prejuicios. Pero Mari, ¿a vos qué tal te pareció? Yo creo que no, pues, sorry por los spoilers. Tranquila, no tiene. Mari no se aguantó. No, vamos a hablar de esto. Hablemoslo. Yo siento muchas cosas con la película. Creo que, uno, hay que adjudicarle el mérito a toda la publicidad que hubo alrededor de Barbie.
y por tanto la especulación y las expectativas que generaron de una película que, pues, que tenía ya una propuesta difícil, y es cómo vamos a hablar de Barbie sabiendo que Barbie tiene muchos filos. Por un lado ha sido una muñeca que logró reivindicar la posición de la mujer en momentos y en lugares en donde nunca habían tenido un espacio, y lo tuvieron de manera ficcional en una muñeca, y eso generó pues muchas cosas en términos de representación durante muchísimos años, pero al mismo tiempo lo problemático que ha sido los estereotipos y los estándares a los que nos ha impuesto esa muñeca, que además es biológicamente imposible que sea realidad en términos pues, de la distribución de su cuerpo, y anatómicamente pues como no es posible, y que por tanto es una muñeca que amamos y odiamos, y que ha narrado la historia de la mujer en muchos sentidos. Entonces pues lograr que Greta, la directora, se pusiera la tarea ya me parece meritorio, y que haya escogido una forma de cine que es la sátira para hacer esta película también me parece bastante pues valiente, es dificilísima lograrla, que sea chistosa pero no muy chistosa, que sea crítica pero no mamona, o sea, lograr eso me parece muy válido. Mamona en Colombia es como harta, como cansona. Como aburridora, sí, como aleccionadora, pues. Y eso por ese lado me parece muy meritorio. Y también me parece muy interesante, como estás diciendo, Tati, que digamos, en este momento de la gran cultura de la cancelación, que es muy difícil de manejar, y que estrategia usamos cuando somos víctimas de la cancelación, sea o no legítimamente, o nos defendemos o usamos esas críticas para mostrar nuestros errores y hacer un tipo de reparación. Y yo creo que está haciendo Mattel es jugar esa carta de esa manera, y es acá tengo, nuestras ventas están bajitas de Barbies en comparación a anteriores, y sabemos cuáles son las críticas a la Barbie, pues no vamos a taparlas ni a defenderlas. ¿En qué sentido? Mostrémoslas, hagamos una sátira al respecto, y digamos, ok, y frente a esto igual la Barbie sigue siendo un ícono en muchos sentidos. Entonces creo que fueron muy perspicaces y muy inteligentes en usarlo de esa manera. Tengo muchas reservas creo que es un feminismo de Wikipedia, un feminismo en algunas cosas que cae en el error de la dicotomía hombres versus mujeres, que creo que no nos hace mucho bien en términos de movimiento, pero logra mostrar muchas cosas de forma muy las denuncia, las muestra, las revela. Exageradamente, incluso. Sí, las exagera mucho. Las exagera mucho, y eso creo que lo vuelve real. Ya deja de ser algo de lo que hablan un grupo, sino esto ya está en Barbie, y lo hacen muy cotidiano. Entonces, como esto ya no es una cosa de algunas que están cuestionándolo, sino estos términos y este léxico y este vocabulario que estamos usando, pues volverlo más de jugar. Juguemos con esto. Tati, vos habías dicho que no lo pasaron en qué lugares, que no la permitieron. Hubo varios países, no fue Vietnam, aquí en la región creo que Kuwait, si no estoy mal. Ok. Sí. No, claro. Y dicen, o sea, sí muestra, sí es muy... No, pues es que indudablemente es un cuestionamiento a la estructura patriarcal. Okay, ya. Entonces, O sea, es el cuestionamiento, exacto, no es que muestre, no hay una escena pues que uno diga, wow, aquí, mejor dicho, el mensaje que están pasando, no, es todo el mensaje completo de cuestionamiento, como dices. es un cuestionamiento. Y también hablaba... ¿Cómo? Que es un cuestionamiento estructural, toda la película es un cuestionamiento a la estructura. Entonces, pues quienes están beneficiados de esa estructura, pues no les conviene que se hable de esa manera. Pero yo también me llevé el mensaje que, o sea, también cuestiona el mundo Barbie, ¿sí? Como que pues parte de las conversaciones que tuvimos después, porque salí corriendo aquí para el podcast,
pero lo poquito que hablamos era que uno de los mensajes que yo me llevo, que de pronto pues depende mucho de la interpretación, es que nos demos cuenta que hay sistemas y los sistemas van cambiando, pero siempre hay sistemas. Sí, y para mí no era una crítica fuerte que al patriarcal, no, porque también era una crítica fuerte el de Barbie, porque quien era un cero a la izquierda, entonces también estábamos ignorando al otro 50% de la población. Entonces el mensaje que yo personalmente me llevo es como, miren, así como Barbie llegó a romper un sistema cuando solamente estaba la muñeca que era un bebé y la niña solamente podía jugar a la mamá, Barbie llegó a ser disruptor y ahorita resulta que nos terminó imponiendo, digamos, otras cosas, como que el sistema está en evolución constante y tenemos como que nos invita como a ser conscientes y a cuestionarnos, o me lo llevo yo así, constantemente del sistema en el que está, hacia dónde va y cómo lo estamos creando. Y el peligro de la polarización, de esa dicotomía, sí. que puede pasar. A mí, Sí. el rol de Ken, para mí, yo creo que es una cosa además que hemos hablado mucho y que nos empezamos hablando Vane y yo. Y yo creo que lo muestra muy bien, cómo desata las consecuencias o los efectos de la masculinidad que tanto cuestionamos, como si es cuando está oprimida, cuando no puede mostrar su poder, cuando no puede dominar, cuando siente frustración, es que está buscando todo el tiempo reconocimiento. Barbie, hello, mírame, aquí estoy. Todo el tiempo está buscando si no tiene reconocimiento no es nadie. Pero una vez, y eso termina siendo como, pues, en gran parte, por un dato importante, dice que 80% de los, estamos hablando de 80% de los suicidios en Latinoamérica son hombres. Y tiene que ver con esa, si no eres el macho man, pues es no, entonces no eres nadie, no hay lugar para punto medio. Y cuando después Ryan Gosling, Dios por todas las diosas que siempre lo amparen, además lo hace muy bien, encuentra el patriarcado, bueno, dominación absoluta, y ahí sí no hay punto medio, voy con toda, a ganarme todo. Creo que muestra muy bien eso. Vea, pues y yo a mí creo que también lo que me gusta, toca vérsela, Vare, toca vérsela. Y también lo que me ha gustado es que ha invitado a la conversación. O sea, ha generado conversación alrededor de los mensajes que se tienen, de que si estás de acuerdo aquí con esto, con lo otro, porque, y esto creo que lo hablábamos en el podcast pasado, que a veces es tan difícil uno llegarle a la audiencia que no es la natural del tema que uno está tratando de cambiar, sino que claro, yo le voy a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres, entonces empiezo a seguir a las mujeres que están hablando del tema o a los hombres que están hablando del tema, entonces para mí todo el mundo ya está hablando del tema y para generar un cambio estructural como los que estamos hablando, pues se tiene que llegar a todo el mundo. Sí. Y todos hablan diferente, tienen maneras de recibir la información diferente. Además de generaciones muy distintas. O sea, también. Sí, creo que ese ha sido uno de los grandes retos y también con ambas lo hemos hablado en distintos espacios de cómo hacerlos, o sea, cómo hacer para llegar a quienes no lo ven. Y en el podcast pasado veníamos hablando del caso de Rubiales, pero no sobre está bien, mal, regular, lo que sea, no, sino todo lo que está generando, que va muy de la mano a lo de Barbie, que es está abriendo la puerta a la conversación, pero por primera vez está dando la puerta a la conversación por todos, o sea, no, o las futbolistas o los directivos, no, todo el mundo, así sea en la esquina, así sea con lo del beso, todo el mundo hasta le dicen el beso gay, se está dando esta conversación y con Tati siempre hemos dicho, o más bien con la familia, cuando hablamos de lo que no se habla y de poder darle la vuelta al cuento, ¿cómo hacemos para que sea un poquito más sencillo? Y tú como educadora, y además en escenarios súper diversos, Mari, ¿estuviste cuántos años en educación más? He estado yo 6 años siendo educadora en diferentes comunidades del país. En comunidades. Sobre todo en comunidades.
Y ahora estás en la universidad. Y ahora soy profe de la Universidad de los Andes, en la Facultad de Derecho de Sociología Jurídica. Y es otro escenario muy distinto. Pero en últimas, dedicarnos a otra cosa que traducir unos conceptos a un lenguaje más sencillo para que pueda ser apropiado por quienes están recibiendo y apropiado a su contexto. Y este tema, sobre todo este tema que es tan espinoso, porque toca llagas, porque pues, está atravesado por emociones, por experiencias, por sentimientos, por valores, por ideologías, pues entre más lo complejizamos, pues más difícil lo podemos traer como una herramienta de transformación. Okay. Y entre más lo simplifiquemos, más lo podemos usar. Pero pues el problema de simplificarlo es que podemos llegar a lugares comunes. ¿A lugares qué, perdón? A lugares comunes, como no lograr que el mensaje se dé bien. Como es que el tema de Rubiales no es de si estuvo bien o mal, es ¿hubo consentimiento o no hubo consentimiento? Como esto es aceptable o no es aceptable. Como esto, él no es solamente el hecho, es lo que él representa. Y las capas de poder que hay en una relación es mucho más complejo que el beso. Y si nos estamos en sobre el beso, dejamos de ver todo lo que hay detrás de lo que está pasando. Pero me voy a cerrar la ventana, sigan hablando, sí. Y pues yo creo que temas como género, identidad de género, diversidad, consentimiento, diversidad sexual, pues le hemos tenido mucho miedo a hablarlo, por todo pues, el trasfondo quizás moral o ético, ideológico que hay, pero también porque puede ser muy complejo. ¿Cómo lo volvemos más sencillo? Y pues yo creo que con el consentimiento, una cosa que funciona mucho es caractericemos, lo entendamos que es el consentimiento, definamos. Y una vez lo defines y lo interiorizas, con ejemplos además pues, del diario vivir, podemos ver si se cumple o no se cumple el consentimiento en todos los casos, que igual también hay una línea súper difusa alrededor del consentimiento. Y en ese, digamos, y siguiendo esa línea, Mari, ¿cómo ha sido, pues en tu caso, esa experiencia, pues educando comunidades, educando ahorita, pues en universidad? ¿Cómo ha sido, digamos, cómo has podido lograr que primero acepten sentarse en la mesa a hablar del tema, ¿no? Porque es que primero es, venga, que esto es relevante y necesita que le prestemos atención y que le dediquemos tiempo, y luego, pues, empezar la conversación, o sea, ¿cómo pueden empezar las personas que quieren darle la vuelta al cuento, algún tema en la casa, en el trabajo? Yo creo que lo primero que esa pregunta es muy buena, y lo que dijiste ahí es lo más importante, y es cómo, que en el mundo corporativo es willingness to pay, ¿no? ¿Cómo hago para que quienes estén ahí entiendan y tengan un willingness, unas ganas de, es que aprender de esto me compete, me importa, le voy a invertir tiempo y energía? Entonces, lo primero y lo más importante es poder conectarlo con las realidades particulares de cada quien. No es, vamos a hablar de seis características del consentimiento, como que ni idea que sabe. No, hablemos, ¿cuántas veces te has dado besos? ¿Alguna vez has dado besos que no te hayan gustado? ¿Cuántas veces has hecho algo que no quieres hacer? Como atraerlo lo más palpable y lo más... Y yo creo que en el caso de Rubiales un poco nos mueve por esto, sí. Porque yo no conozco a nadie, desafortunadamente, que no haya tenido alguna interacción sexual, y un beso se puede concebir como una interacción sexual, que sea no consensuada. Y no nos damos cuenta porque no lo hemos podido definir. Entonces, lo primero es que esto te compete, y despertar ese willingness to pay, ¿no? Que está enmarcado es que esto es contigo porque a ti también te ha pasado esto. Y que ahí, una vez ya esa exposición, ya es la participación muy distinta. Y hacerlo una conversación, hablar de lo que no es aquí. Yo no soy la experta, es que yo no puedo ser experta de tus experiencias, ¿tá? Yo no puedo ser experta, yo no puedo nunca ser la experta de las experiencias de nadie.
yo te puedo dar marcos para entenderlo, yo te puedo guiar para hacer las preguntas que quizás no te has hecho, para que busques las respuestas que quizás no quieras ver, pero que te voy a contener para que si las respuestas no te gustan, poder tener herramientas para responder a ello, a reaccionar a esas respuestas. Eso es lo primero, como asegurarnos que nuestro interlocutor quiere estar ahí. Y quiere estar ahí porque entiende que lo que vamos a conversar le compete y le interesa. Yo creo que eso debería ser como el primer paso para cualquier comunicación, y esto tiene que ver también con la comunicación no violenta, y es como tú y yo, con quien estoy hablando, interactuando, tenemos algo en común. Y hay cosas que yo puedo decir como mis sentimientos, que nadie los puede negar. Hay cosas que tú puedes decir que son tus sentimientos, que nadie los puede negar. Pero ¿cómo vamos a tener un puente? ¿Cómo vamos a construir un puente? Entonces, pues mostrarte a ti cómo mis sentimientos tienen que ver contigo, y tú mostrarme a mí cómo tus sentimientos tienen que ver conmigo. O sea, encontrando como ese sentir o esa experiencia en común, hacemos el puente. Exacto, hacer el puente. Hacer el puente es lo más importante, y puede tomar más tiempo de lo esperado, pero pues educar nunca es depositar información, es despertar emociones en quien está recibiendo esa información. Pueden ser buenas o malas, pero poderlas despertar con una información específica. Y sobre estos temas, pues, ¿quién no le ha atravesado? Temas que tienen que ver con género, temas que tienen que ver con el cuerpo, temas que tienen que ver con sexualidad, temas que tienen que ver con relaciones, pues, con a todos, todas y todos. Todos son temas, sí, universales. Sí. Yo creo que, o sea, por un lado me alegro un montón que la conversación sí se está dando. A mí, honestamente, me genera un poquito de conflicto. ¿Por qué viene ese puente? ¿O de dónde viene ese puente? Y también lo tocamos un poquito cuando hablábamos lo de Rubiales, pero ahora que hace esta explicación como que me lo despierta aún más, y es, por un lado, en el caso de él, es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero casi siempre buscamos, los hombres cuando hablan en temas de mujer, no se permiten ellos tener un puente directo, sino a través de las mujeres de su familia. Sí. Entonces, sí, es como que, no, a mí me importa porque es que tengo 2 hijas. Es que yo tengo una mamá. Exacto. Si tuvieras una mamá, no te mundo. Exacto. Eso es una forma de no permitir esa conexión. Para mí es una forma de justificar cualquier acto. Y además es una forma pues bastante mediocre y vacía, como es que a mí me importa porque tengo una mamá, pues mi ciela, si no tuvieras una mamá no existirías. Como no me puedes venir con esto, como es muy básico, muy no tiene ningún sentido, y es como decir como, o también la generalidad de si es mujer entonces es feminista, pues no necesariamente, como y en este caso creo que él lo dijo, ¿no? Como algo. Sí, él tiene 2 hijas. Todos nos enteramos de cuántas hijas, cuánto. Pues te felicito por tantas hijas, mi corazón, pero eso no quiere decir que sepas o que puedas reconocer o identificar. Pues ahora hay una cosa que es mucho más interesante, y es acá hay una cadena de poder, de relación de poder, que hace que este caso sea mucho más interesante que otros casos. Y es, la primera relación de desigualdad de poder es hombre y mujer. Como ya hay uno por encima del otro, porque el sistema es así. Lo segundo es que ella era una jugadora y él tiene una posición directiva. Lo tercero es que él lleva mucho más tiempo y tiene toda una máquina detrás, en la que pues, ella es una pieza del juego. Ella no decide nada. Entonces, pues ante eso, lograr que te esté hablando de cuestionar a esa vaca sagrada, como tantas otras vacas sagradas, pues pone en tela de juicio todos estos roles de poder. Pone en tela de juicio el rol de poder como directivo, el rol de poder como directivo con todo un bagaje detrás, el rol de hombre versus mujer, y el rol de, si se quiere, de subordinación de ella
como empleada, pues, Sí. de un sistema, ¿no? Y su jefe, pues, como Sí, que lo es. que lo es. Eso me parece que es supremamente interesante, y entender es que el consentimiento no debería tener diferenciación por ese juego, porque es que ahí es donde más se quebra el consentimiento. Porque es que cuando estás frente, una de las características del consentimiento, y una vez los decimos acá para que nos estén escuchando y lo puedan tener súper claro, el consentimiento tiene 6 características que son fundamentales. Sobre todo estamos hablando de consentimiento sexual, pero en realidad aplica para todo en la vida. El primero es que sea afirmativo. ¿Eso qué quiere decir? Que un silencio no es afirmativo. O sea, la ausencia de un no es afirmativo. Que sea afirmativo. Ok, entendido. No puede ser el lenguaje del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo puede dar la situación. Y eso tiene relación con la segunda característica, que es entusiasta. Entonces, el cuerpo no es darle un beso como esta botella. Sin consentimiento. Eso no tiene consentimiento. Uno, no me está diciendo nada. Dos, la botella se mueve, no tiene expresión como de la cosa que te coja y te quiera. O sea, que no te queda un entusiasmo en darle un beso. Es afirmativo y entusiasta. El tercero es que es libre de coacción, libre de subordinación, libre de yo no estoy bajo ninguna influencia, pues, Sí, como de una arma. de arma, de drogas, libre. Y si es mi jefe, y allá me libertad. Como, Y yo creo que aquí, Mari, lo que decías, que para mí le añade una capa más, es que estaban, no sé cuántas personas vieron la final, pero tenían miles de personas en vivo. Una cosa también es decirle no al jefe y nadie se entera. Otra cosa es uno en ese momento con las cámaras, con todo el mundo, a empujar y decir, vea, ¿qué está haciendo usted? Eso también para mí le agrega, tiene un componente. Le quita libertad. Le quita libertad. No puede quedar mal, ¿no? Muy fuerte pues la dosis de publicidad. Muy fuerte, millones de personas. Tercero. La tercera es libre. Cuarta es que es específica. El consentimiento tiene que ser específico. Si yo te doy un beso y estoy afirmativa, entusiasta y libre en darte un beso, es a darte beso en ese momento, de esta manera. No es a que me cojas por dentro, no es a que me cojas pues la cola, no es a que tengamos, es específicamente a eso en este momento. Y si yo te doy, y ahora hago un trato también, el consentimiento no es dar permiso, el consentimiento es que las dos personas, o tres, o cuatro, estén de acuerdo en lo mismo y quieran lo mismo. Eso es un gran error, decir que consentimiento es que dar permiso. No, es que aquí nos está tratando de uno dar permiso a otro, porque ahí estamos implícitamente hablando de una desigualdad de poder. Aquí estamos hablando de equidad, es decir, en el sentido de es que las dos personas o tres o cuatro quieren lo mismo. Entonces es específico. Si hoy tenemos consentimiento para darnos besos, no significa que mañana también. No significa que pasado mañana también. No, es que hoy en este momento te lo estoy. Por tanto, mañana también tenemos que dar consentimiento de la misma manera. El quinto es que es consensuado, es parece obvio, pero pues consensuado. ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Estamos de acuerdo, por ejemplo, en términos de tener sexo, no vamos a usar condón. O sea, queremos usar condón, vamos a tener sexo con la luz apagada. ¿Estamos de acuerdo que con la luz apagada? ¿No? Los términos son los mismos, no en frente de 1 millón de personas, por ejemplo. Y el último, que es quizás de lo más importante, es que es reversible. O sea, podemos estar frente a 1 millón de personas, deberíamos poder estar frente a 1 millón de personas, y tú darme un beso, pero si yo no quiero, yo puedo decir que no. Podemos estar los dos en una cama, los dos en bola, ya pues, desnudos. Él se está poniendo el condón, hay velitas, hay flores, lo que tú quieras, hay incienso, lo que tú quieras, y yo decidir, no quiero, y no tengo que dar explicaciones. La otra persona no tiene por qué ponerse brava, no tiene por qué pedirme explicaciones. Es reversible en cualquier momento. Entonces, en este caso, de Rubiales,
ella estaba primero un momento como de éxtasis, ¿no? Sí, como propio. Bárbaro. Las capas de poder que implica que no había libertad, no era libre para ella decir si dar un beso o no. Ella se ve en el video claramente que su cuerpo no es entusiasta en darle un beso. Sí. Como ella está queda como una estatua, Sí. ¿no? Y él la coge, forza y le da un beso. O sea, es muy claro que no es libre. Y acá hay una cosa interesante que estuvo pasando, no sé si lo comentaron, y es que hace poquito salió un video de ella Después. Ajá. Como burlándose o como chisteando sobre el beso. Y acá podemos caer en una cosa muy horrible, y es, ¿qué significa ser una buena víctima? Y es que todas las víctimas tienen que actuar igual. Porque el hecho que ella se burle de ese momento no significa, no le da consentimiento al momento. Sí. No borra la culpa de ella. Ella quizás también se está burlando un poco para sacar la importancia a eso. O sea, por la razón que quiera. Sí. Pero es muy grave que caigamos en lugar de que es una buena víctima y que es una mala víctima. ¿Qué debería ser una víctima para poder merecerse reparación? Merecer conocimiento del error. Eso es gravísimo. Es decir, no, pues ella la violaron, pero no estuvo llorando después. Ella le pegaron, pero después fue y le hizo el almuerzo. No, un segundo, ¿qué? Eso no elimina el acto, eso no lo borra. Entonces, yo cuando empecé a ver eso en redes dije, hijo de pucha, estamos cayendo en una cosa muy horrible. Es de los mismos creadores de Es que tenía minifalda. De los mismos creadores. Y creo que la segunda cosa que también me genera un poquito como de nuevo, bacano que que se involucren en la conversación por esto, pero no sé si sea desde el ángulo ideal, y es desde el argumento de es que ya no se puede hacer nada, es que él se tiene que cuidar más. Me uno porque me da miedo que me pase lo de Rubiales, pero es que yo siento que lo de Jenny no me puede pasar. Sí, es como que el puente es el miedo. Sí, exacto. O sea, porque siempre que hablamos de estos temas con familiares, con amigos, es es que ya no se puede hacer nada, ya no se pueden piropear, no sé, nada, ¿no? Ya no se puede interactuar, uno no puede ni darle la mano, uno no sabe ni cómo saludar, ni un montón de cosas. Pero entonces es como, me interesa es porque no quiero que me pase lo de Rubiales. Pero en ningún momento nos vemos. O sea, yo, por ejemplo, Claro, no quiero hacerle sentir, no quiero hacerle sentir a alguien. Claro, pero es exacto, no es por meterse en problemas, sino es por no querer herir o sea, que una mujer se sienta como Jenny se sintió. ¿Sí me hago entender? Como que lo hacen es para no ser Rubiales, pero no para evitar generar un momento incómodo para una mujer. Para Jenny. O hablemos de eso para que a mí no me toque. Miren, les digo, apenas pasó esto con mi prima Paula, fue como, esto es una vaina que le pasaría a Vanessa. Y nos cagamos de la risa, pero eso nunca al revés, ¿no? Como que, uy, no, ¿qué tal uno hacerle eso a alguien? No, es... Y se caga en mi carrera. Exacto. No, sí. Ahora todo se me va a volver eso. O sea, como que no sé, uno siente que es como que a veces hablamos de la discoteca, ¿no? Pero entonces todos sabemos que la discoteca es un lugar bien como particular, donde la línea del consenso está siempre como que ahí rozando en el límite, que es más posible, pero que te pase cuando estás en la entrega de un trofeo, además del título mundial, sí, que seguramente hubiese sido en la liga de Macondo, así no pasa, pues que en la liga de Macondo pues no pasa nada, fantástico que haya pasado en el mundial, la verdad, o si no, cualquier forma hubieran bajado importancia, pero creo que también el escenario fue un lugar donde ellos suelen estar, que además no sé, es que... Acá hay una cosa que me están diciendo y es, nosotros ya no puedo hacer nada. Pues está
estamos cuestionando las normas sociales por las que nos hemos regido durante esos años. Sí, en efecto, ya no puedes hacer muchas cosas que antes pensabas que estaba bien. En efecto, nos tenemos que empezar a incomodar para que no nos pase lo que reverencia si quieren, si no está tu motivo. Exacto, es como... Pero es porque estaban mal. Sí. Es porque estaban mal. Y por tanto, sí van a haber consecuencias. Entonces, pues, esto claro que llega otra vez como la víctima, pero todo es él, como, ¿en qué momento la víctima es él? Pues porque es el rey, como el hombre es el rey, ¿cómo no va a ser? ¿No? Pues, y ella y todas las mujeres, claro, estamos haciendo mucho show, pero estamos haciendo show que está teniendo respaldo. También. Show que está teniendo respaldo. Y que ya no está siendo tan minimizado. Que ya no está siendo tan invisibilizado. Esto ha sido tendencia. Sí, que Esto ha sido tendencia de un besito nomás. Sí, un besito nomás. Porque es que ese besito nomás que ha pasado en diferentes escalas y en muchos momentos ya no está bien. No, y para que haya llegado a ser considerado en este escenario, es que este es el escenario donde más exposición seguramente ellos todos tendrán en su carrera, excepto, bueno, él que estará en el masculino, pero esto es, todos los ojos del mundo están encima y aún así te atreviste. Por eso, es que claro que se atrevió ahí. Es que claro que se atrevió ahí. Porque es que hay, por varias razones. Uno, que además me parece como traído de un libro, como esto es un textbook de cómo funciona un poco el patriarcado. Como, por un lado, el fútbol es una representación del patriarcado en muchísimos sentidos, como lo hemos hablado de mil maneras, ¿no? Es una fábrica pues, de masculinidad en muchos sentidos violenta, para que se me vengan encima quien me quieran venir encima, pero es. No es coincidencia que el mundo en el fútbol esté lleno de violencia de género y lleno de violencia sexual en muchos sentidos, que además salga impune. Sea también un mundo donde hay trampa, donde hay corrupción, donde hay pues juegos de poder, porque es absolutamente político. Y en este mundo, de pronto quienes están siendo reconocidas, quienes están entrando en el mundo en una capa masculina, patriarcal, son las mujeres. Sí. Entonces, la reacción típica de quien está siendo despojado de su estrellato, pues es buscar maneras para volver a mostrar su poder, para reivindicar su poder. Pues, ¿cómo más? Pues con el cuerpo de la mujer. Qué loco. A mí me parece... Yo diría que estás inconsciente. Yo diría que estás inconsciente. Como acá estoy yo, hombre, macho, en España, en Australia, pero representando a España, dando un reconocimiento a mujeres que en realidad no deberían ser quienes están jugando acá porque esto es de hombres, pero bueno, reconocemos a España, pero pues voy a mostrar que aquí yo sigo mandando. Y sigo mandando sobre el cuerpo de ellas. Tanto así que puedo aprender si se me da la gana. Tenaz. Es muy loco, es muy raro lo que pasó. Y es... Bueno, pero a mí sí me ha parecido muy lindo cómo ha respondido. Yo creo que ha sido muy lindo cómo ha respondido el mundo. Porque nos pone a hacer preguntas. Estamos teniendo la en todos los idiomas alrededor de esto. Sí. Incluso, Tati, vos decías que allá ya estaban hablando del tema, ¿no? Sí, es que eso llegó a todos lados. Eso llegó a todos lados. O sea, suelen tener el mismo tipo de... Es que, pues aquí yo estoy un poco limitada también por el idioma. O sea, yo escucho las conversaciones en inglés, pero no las de árabe. Entonces, ¿me entiendes? No sé ahí qué diferencia haya, si hay diferencia o no. Pero pues aquí la verdad, o sea, ese cuestionamiento es que parece como que nadie entiende por qué lo hizo. Sí. Como que uno, sí, como no entiendo y como para qué abrir esa puerta si no hay ningún motivo atrás. No, él. Digamos, como yo, ¿me entiendes? Cuando yo vi el beso, yo pensé que era, no, pues el anuncio del super romance secreto que no
se había hecho público por conflictos de interés, por todo esto, pero pues lo he hablado con varias amigas y como que nadie se le ocurre que va a dar un beso a una persona es muy random, que bárbaro. no, sí, que se conocen, pero que no pasa nada, queda uno como difícil de entender. Difícil de creer. Es como, No, Sí. y después, eso sí, pues también nos regalan material muy jugoso para analizar el pasado, la forma en cómo se empezaron a defender. no. Uy, Como, no, y de ese verdad. video aplaudiendo, ay no. No, y el episodio pasado se nos olvidó, o sea, cortamos el episodio antes de que tocáramos el tema, pero de cuando dice que las víctimas de violencia sexual estarían ofendidas por este problema. Sí. Eso por un lado, no, es que hizo muchas cosas, les digo, como sacadas de un textbook de como real, como pasos para Ser parte del patriarcado de manera para Dummies. después de logros de las mujeres en términos del mundial, en términos de vistas, en términos de público, en términos de en todo, ¿no? Pasos para intentar retomar el poder, como Ken, pues tal cual, como Ken cuando vuelve al mundo real, por el mundo de Barbie, bueno, ahora qué hago para coger todo el poder otra vez. Pues paso número 1, en un espacio donde están reconociendo a las mujeres, muestra que tienes poder. ¿Cómo coger la cara y darle un beso sin tu consentimiento? Muy bien, check. Paso número 2. Sí, o sea, sí parece patriarcado para dummies. Sí. Y hablábamos al comienzo de la manera en la que lo comunicamos. Como dices tú, esto nos da un material muy jugoso para poder hablar de este tema. Pero de las cosas bonitas que he aprendido de ti es que todo esto se aprende y todo esto se enseña, realmente. Cuando hablamos con un niño, por ejemplo, ¿cómo les enseñamos entonces el consentimiento? Sin decir no, que los grandes no. Y en la niña también. Ojo. Y en la niña también. Niño y a la niña. Es todo el tiempo. Al niño y a la niña, y yo creo que cosas muy sencillas, como típico. Cuando llegamos a una, y esto lo he dicho muchas veces, cuando llegamos a una comida de familia, ve y das un beso de saludo al tío. Si no quieres, no. No tenemos por qué obligar a nadie a darle un beso de saludo al tío o a la tía si no queremos. Ni recibirlo. No todo el mundo quiere el beso de moco. No, ni recibirlo. Empezando por cositas así, como... Sí. Y hablarlo todo el tiempo. Preguntarle. ¿Te puedo quitar la camiseta para ponerte la otra camiseta? Todo el tiempo. ¿Te puedo quitar los zapatos? Darse que saber y que sepa él o ella que tiene que haber un consentimiento explícito para todo. Sobre todo tiene que ver con su cuerpo. Entonces, ¿te puedo poner la pijama? ¿Quieres que te ponga la pijama? Hacer esas preguntas explícitas todo el tiempo desde que son chiquitos para que en el chip sea, si yo estoy con alguien y quiero darle la mano, asegurarme que esa persona también me quiere dar la mano. Ahora, esto es difícil porque entonces una crítica es, entonces ahora para cada vez tiene que haber un contrato firmado. Pues no, porque también tenemos que aprender a leer el consentimiento y pedir el consentimiento. Eso es algo que es una habilidad social. Voy a decir algo que también es una habilidad social, de interacción, de leer el lenguaje no explícito. Y aquí voy a decir algo que no es popular del feminismo, pero que yo estoy convencida que pues también hay que reconocer esto, y es por muchos años todavía a las mujeres se nos ha negado manifestar nuestro deseo sexual. No podemos ser explícitas frente a nuestro deseo sexual porque se nos cataloga como putas, como todo lo que eso implica, y por tanto hemos sido calladas frente a lo que queremos y no se nos ha enseñado tampoco a decir quiero o a buscarlo. Entonces a los hombres se les ha socializado entonces que como esa mujer no va a mostrar su deseo sexual, lo va a buscar aunque le digan que no. Entonces me parece difícil culpar a los hombres. Del famoso no es sí. Exacto. Me parece difícil culpar a los hombres cuando es que la estructura y la socialización ha sido así durante demasiados años. Y lo estamos, ya no,
digamos, ya las cosas están cambiando, Ujú. pero han sido muchos años en los que pues a nuestros papás les preguntamos, pues una mujer nunca puede mostrar ningún tipo de deseo porque pues está muy Es que ni llamar, hablando con las tías es como, güey, si querías hablar, no, era esperando. Si a uno le da ansiedad, hoy que está en línea y no, pues le habla, hoy, no le habla, hoy sigue la misma vaina, como yo salí así. era prohibido. Pero que no- sigue igual, man. Yo salí un poquito con un man y ya le escribí, pero entonces la norma social es que Sí. yo no debo mostrar tanto y que esperar a que él me busque. Y es injusto, es unas normas injustas que siguen estando pues muy inmersas. Entonces, pues me parece también injusto decirle, ahora ya no, pues ya no podemos usar esa carta, Ujú. porque es que ya la carta es muy clara. Pues que los hombres tenían que buscar ese consentimiento o forzarlo. Pues porque ellos no lo van porque no nos han enseñado, pero ya no estamos aquí. Entonces, como también dijo un profesor que fue denunciado y hubo evidencia pues que había sido violento sexualmente con algunas de sus estudiantes, él decía, es que yo soy un hombre de mi época. Pues en efecto, señor, es un hombre de su época. ¿Ese fue su argumento? Sí. Otro del patriarcado parado a mí. Sí. Soy un hombre, pero pues sí, tiene razón, pero pues mi corazón ya no. Estamos en otra época. Sí, ya no. Esa no puede ser, es como decir, yo no cumplí la ley porque es que no la sabía. Porque no estoy de acuerdo con ella. Sí, Pues, o sea, no, mi cielo. No, pues cuando no hay consentimiento es violencia. Por tanto, fuiste un violentador. Pero hay mucho, y esto, como decía, esto se enseña. Se enseñan esos actos. las tres características del consentimiento. Seis, pero 6. tres. Con las manos tenían 6, ¿ok? Sí. Nos están escuchando. ¿Esto se usa en la corte? O sea, a la hora de intentar un caso. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque esta caracterización del consentimiento es una caracterización no jurídica. Ok. Eso es una caracterización más sobre topológica. Ok. Pero en el hay otras características que usa el derecho penal para establecer cuando se configura el consentimiento y cuando no. Paréntesis, Mariana es abogada. Soy abogada, pero no litigante, que eso quede claro también. Que no necesariamente son esas 6 características, pero tienen unas muy como parecidas. La persona estaba en capacidad de consentir o no, entonces tiene que ver con libertad. Pues había una pues, sí, como una subordinación, una relación de poder que haya coartado el consentimiento, pues sí, ¿no? Okay. En fin, hay ¿El entusiasta es? No, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, y el afirmativo tampoco. Hay una serie muy buena que logra mostrar. Es horrible, esa serie es horrible, ya sé cuál es. Ay, sí, yo también. ¿Cómo se llama? Sí, recomendada por la tienen que ver. ¿Cómo se llama? Anatomía de un escándalo. Porque aquí habla sobre todo de lo irreversible en el consentimiento. Y cómo es de difícil trazar línea. Porque en últimas termina siendo la palabra de víctima contra la palabra de victimario. Sí. Que esto en términos penales pues hay un espacio muy grande de interpretación. Sí. Y si tú tienes más capital simbólico, capital político, pues más experiencia en moverte en espacios como un pleito penal, pues tienes las de ganar. Okay. Entonces pues es injusto, empieza siendo injusto. ¿O porque te metiste a las casi como decirle a Jenny, porque lo miraste a los ojos? porque ganaste el mundial. Porque ganaste el mundial. Porque tan cerquita de él, si no querías un beso, ¿para qué te pones en el podio? Pues, como... Sí. Esa serie a mí me ahí, uy, esa para mí también fue heavy. O sea, emocionalmente. De un escándalo en Netflix. Pero es muy buena porque, como dices, o sea, muestra también
vuelve y juega, que esto no es el cambio de la estructura del sistema es complejo. Y si hablamos más del tema, pues cada vez más nos vamos a alinear como hacia una definición en conjunto. El tema es que aquí, claro, entonces uno escucha solamente, digamos, los extremos, como dices, no, es que ya no se puede hacer nada, ya no se puede ni dar un beso, ya no se puede, y los otros es que tiene que preguntar por todo, y ya, y solamente esos dos están hablando, pero el resto de la gente no, y creo que para llegar a un consenso y un cambio estructural, vuelvo y juega, necesitamos que todos estén hablando para saber de qué estamos hablando. Pero es que además hay preguntar. otra cosa. Por eso que estás diciendo que estoy de acuerdo, y es que ¿quién toma las decisiones al final? ¿Hombres o los mismos? ¿No? ¿Quién decide que lo van a echar o no? Este caso del man es un político perfecto. El man es divino. O sea, el man es un espectáculo. Arranca la serie y uno es divino. O sea, inteligente, familia, ¿no? Sí. Todo este escenario ideal de político. Y se le nota un montón el conflicto a la esposa. Véansela y van a ver por qué. No demos más spoiler. A todas las partes que están involucradas, incluso a la gente del trabajo. Es como, uy, pero está como difícil. O sea, nada. Pero es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Buenísimo, ahí le recomendamos entonces Barbie y Anatomía de una... Muestra otra cosa y que también creo que siempre estimamos, y es el rol de las emociones en este tipo de discusiones. Como no es suficiente hablar de las 6 características del consentimiento en términos pedagógicos, sino ¿qué emociones genera esto? Como, ¿qué emociones genera esto para ella, para el público, para quienes están detrás del fútbol? ¿Qué emociones están en juego? Y cómo esas emociones involucran. Dale. No, que incluso a todos, yo les digo, ahorita que me acabo de terminar de ver pues Barbie y haciendo preguntas, ¿y ustedes qué mensajes se llevan? Y de pronto siempre incentiva mucho las conversaciones. Sí. Incómodas. Pero de pronto no me dieron la respuesta que yo esperaba y empecé. No pregunte lo que hablamos. Y empecé, no, ¿cómo así? O sea, no, esto no es el mensaje, esto no es la idea. No lo entendieron. No la entendieron, la volvemos a ver. Nos metemos en la siguiente función. Pero también, entonces yo me quedé callada, porque yo ya sabía hacia dónde me estaba yendo yo, y tampoco quiero caer en la conversación donde ellos ya eran hombres, prácticamente sí, me bloquean porque ya saben o esperan el discurso que ellos creen que voy a decir, sí me hago entender, y que sí, de acuerdo. Entonces, como dices aquí, el tema de las emociones, a veces aquí, para poder tener esas conversaciones, uno mismo, esa gestión de las emociones para poder tener conversaciones que muevan la aguja, que pongan a la gente a pensar, es complejo. Y te digo, y ahorita estoy viendo, no, yo creo que lo voy a dejar hasta mañana para hablar, porque es que, ¿cómo es posible que no lo vean? Voy a dar para mañana la propuesta de la nueva función a la que vamos a ir. Y con examen. Sí, esa que lo hablábamos también, Mati, que a uno le da mucho susto a veces preguntar por miedo a la respuesta, y hace parte de la realidad de darle la vuelta al cuento. O sea, que uno nos va a tomar muchas funciones, nos va a tomar muchas otra vez, y conversaciones de verdad, pero además es un proceso en lo personal tan doloroso, que decía que incluso tengo un amigo con el que hablamos un montón de estos temas, que él también cae fácilmente en este cierre en cuanto hay una pizca o le llega algo al olfato de que me va a empezar con este discurso, sí, ¿no? El típico feminista.
La dejo que Exacto. hable ya. Y ya, exacto. Entonces, cuando pasa lo del beso, ni él me mandó el tema para preguntarme, ni yo se la mandé. Porque de verdad era como que no quiero como una desilusión, porque es una desilusión. Es bien duro y no sé tú cómo haces para manejar eso. No, yo a veces me mamo también, pues me canso de llevar esta lucha. Llama a mi amiga llorando. Sí. No es que lo hagamos. Sí, yo admito, yo lloré en Barbie también, yo lloré en Barbie. Lloraste. No, yo sí, no, pues busco refugio en mis amigas, en ti, en mis amigas, estoy cansada de esto cansa, y esto es quizás para otra episodio, y por eso también una de las consignas del feminismo es la reivindicación del placer, como no todo tiene que ser lujo. Dediquémonos también un poco al gozo. Al gozo, Como sí. a gozarnos ser, y no tenemos que cargar esto todo el tiempo. Claro que es muy difícil no cargarlo todo el tiempo, porque lo vemos en todo. Sí. Y está en todo, en cómo nos atiende el de la tienda, cómo nos mira tal persona, Perdón, hasta en los animales. O sea, hay un video, no sé si lo han visto ahí por TikTok o Instagram, que muestra como que un pájaro hembra solamente siendo, y después el pájaro macho, porque los pajaritos se llaman la atención cantando y con un montón de plumas y se mueven, y entonces la gente lo comienza a ver hasta como en los animales, o sea, como que ella haciendo y el otro haciéndole todo un show, un espectáculo, y comienza uno a verlo hasta de verdad, como la interacción de todo, hasta en el reino animal. Y el reino de las plantas es muy fascinante. Brigitte Baptiste tiene un podcast muy bueno que es La naturaleza queer, o queer en la naturaleza, no me sé bien el título, pero habla sobre ¿En plantas? en plantas, y en la reproducción de las plantas y demás. Es muy interesante. Wow. Bueno, pues un montón de recomendaciones aquí en el episodio de hoy. Yo creo que para cerrar, Mari, no sé si quieras hablar un poquito de Poderosas, que me parece una plataforma tremenda que apoyo un montón, pero pues qué mejor que escucharlo de su fundadora. Pues en Últimas Poderosas es esto, es tener estas conversaciones en lugares improbables. Somos Poderosas Colombia, es una ONG de educación integral para la sexualidad. Trabajamos sobre todo en comunidades del país, y con comunidades nos referimos a muchas partes del país. La mayoría que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Trabajamos con adolescentes y jóvenes con un objetivo, y es fortalecer el poder de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida, porque esa es la columna vertebral de los derechos sexuales y reproductivos, tener el poder de decisión. Y para poder tener poder de decisión tenemos que conversar sobre todas estas fuerzas y factores externos e internos que inhiben nuestro poder. Entonces, síganos en redes, por favor, Poderosas Colombia, para que estén al tanto también de las cosas que hacemos, que son muy buenas. Muy, muy chéveres. Bueno, Buenísimo. a ti. Mil gracias Mariana por acompañarnos, gracias Vane, y bueno, esperemos que les haya gustado. Síganos, no se pierdan nuestros episodios. Si tienen preguntas, sugerencias, déjenos el comentario en Dándole la Vuelta al Cuento en Instagram, en YouTube. El correo es dándole la vuelta al cuento a Gmail. Y bueno, hasta el próximo episodio. Gracias a ustedes dos, gracias a Vane y gracias a Tati por invitarme a este episodio. Fue muy bacán conversar con ustedes, como siempre. Que lo hayan disfrutado, y bueno, que sea una invitación a seguir teniendo conversaciones incómodas. Se vale llorar en el proceso, a veces llamar a la amiga, al amigo, decir mamá de esto, pero al otro día levantarse y volverlo a intentar. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.